¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Pues en este video les voy a mostrar o les voy a demostrar una de las razones por las que los switches Jaco Royal True son mis favoritos. Ya les había, hace un par de videos les mostré el proceso para lubricar switches cuando utilicé unos Gateron Brown. Me gustó mucho el resultado, me encantó, pero están muy ligeritos todavía para mí a comparación de los Jaco Royal. Están ligeros y ya me acostumbré a usar los Jaco Royal, así que voy a cambiar. Tengo más o menos 37 de estos. Ya estoy esperando otro tanto para completar el teclado de Jaco Royals. Y pues en este video quiero hacer una comparativa del sonido que producen estos switches. Los Gateron ya están lubricados, pero los Jaco Royal no. Y quiero que vean la diferencia. Los Jaco Royal, más o menos un paquete con 10 anda costando más o menos $5.50 de dólar, que estamos hablando de, vamos a decir, 55 centavos de dólar por switch, o unos 10 pesitos, a diferencia de los Gateron, que andan más o menos en 6 pesitos. Entonces esos 4 o 5 pesitos de diferencia sí están afectando interesantemente en los materiales, pero no hay nada mejor que la prueba de sonido para demostrarles un poco de lo que estoy hablando. Pues obviamente tengo que remover los switches, así que le voy a meter un poquito de velocidad y voy a instalar los jacos y ya regresamos con la prueba de sonido. Bueno, pues como pudieron escuchar, todavía están un poquito más silenciosos los Gateron, que ya están lubricados, pero estos Jaco Royal True no están tan ruidosos como estaban los Gateron antes de lubricar. Y esa es una de las cosas que me gustan. El otro, creo que buena parte del ruido que están haciendo estos switches, los Jaco Royal True, es el resorte. Como está más pesado, te obliga o sea, te regresa la tecla solo inmediatamente después de que lo presionas. Entonces creo que con una buena lubricada vamos a poder eliminar esto. Pero yo creo que ese proyecto lo voy a dejar pendiente para cuando tenga el resto de los Jaco Royals y ya tener todo el teclado con estos switches que me encantan. Ya les había compartido un poquito de información sobre estos switches en una pequeña entrada que hice en mi página de internet, mi página web, por si gustan pasar y revisar estos datos. Les voy a dejar el enlace aquí abajito. Y pues bueno, gracias por ver el video. Nos vemos en la próxima. Si tienen dudas, sugerencias para otros videos, no duden en dejarlos aquí en los comentarios. Nos vemos en la próxima.